Hola mis queridos amigos, una nueva reflexión. Esta vez la palabra que me gustaría compartir está en 2 Corintios 6:14 y dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta pequeña enseñanza me gustaría unirla a la enseñanza anterior que había regalado acerca de Sansón y Dalila, que nos enseñó puntos muy interesantes. Pero acá el punto que quisiera compartir, sobre todo, es en esta parte de que no nos unáis en yugo desigual. Y dice que Sansón se enamoró de Dalila, allá por Jueces 16:4. Hay que entender que los filisteos eran enemigos de Jehová, son enemigos de Jehová hasta el día de hoy, siguen siéndolo. Pero Sansón, que había sido llamado, escogido, elegido por parte de Dios para llevar un plan, un propósito, cumplir un propósito en el reino de Dios, pues se enamoró de una persona, de una mujer que era o venía del pueblo que era enemigo de Dios. Y ahí el detalle, cuando la palabra nos enseña, no os unáis en yugo desigual, también muchas veces lo, este versículo lo asimilamos más que todo cuando es un tema de parejas, de corazón, pero también hay que entender que no simplemente se refiere al corazón, sino que dice que no nos unamos en yugo con los incrédulos. Y esto abarca muchísimo, abarca la amistad, obviamente una relación amorosa, abarca también lo que son negocios. Nos unimos en negocios con una persona incrédula y yo soy creyente, pues la manera de pensar es totalmente diferente. Es diferente la manera de hablar, es diferente la manera de actuar. Entonces eso nos va a llevar a muchas confrontaciones, no solamente en el ámbito físico, de que hagamos esto, pero no va a estar de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, sino que a nivel del espíritu van a haber muchas cosas que en mí no van a estar tranquilas. Mi mente no va a estar tranquila, mi espíritu va a estar incómodo porque mi socio me va a estar diciendo, hagamos esto, hagamos lo otro, eh, quitemos aquí, no pongamos esto en la factura. Y pues yo sabiendo que ese tipo de cosas no son las correctas, no están bien, pues vamos a tener problemas en el ámbito eh, de trabajo, pero también a nivel espiritual, a nivel interno, yo voy a tener siempre un choque. Cuando hablamos a nivel del corazón, a nivel de una relación, pues es complicadísimo. ¿Por qué? Porque siempre usamos la muletilla de que, no, yo sé que Él va a venir a los pies de Cristo, estoy orando por esa persona, pero eso podemos tomarlo cuando los dos no eran cristianos, no eran creyentes, una de las dos personas vino a Cristo y pues y ahora le va a tocar esforzarse o dar una milla de más para que su compañero, su esposo o su esposa vengan a Cristo también. Pero eso le va a causar mucho pesar, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, porque como les decía, la forma de actuar, la forma de vivir es totalmente diferente. Ahora, si el tema es de que yo soy cristiano, soy creyente y me veo atraído por una persona que no quiere nada con Dios, el tema es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya ahí es quién va a jalar más a quién, esa persona al creyente o el creyente a la otra persona. La otra persona estar más involucrada en el mundo, su manera de pensar ser totalmente diferente a la de un cristiano, su manera de hablar, pues por lo general es más complicado y termina muchas veces más arrastrando a la persona que sí cree en Jesús. Por eso Dios
o el mismo Jesús es quien nos hace esa advertencia, pero es un mandato también a la vez, diciéndonos, tengan cuidado, no se unan en yugo desigual, porque no hay, dice la palabra que no hay comunión entre la luz y la tiniebla, y nosotros queremos hacer esa comunión a la fuerza. Ese es el detalle. Nosotros queremos forzar las cosas, y al querer forzar las cosas, pues nos vamos a ver eh, metidos en un zapato grandísimo, en una camisa de 11 varas, como dice el dicho. Es complicadísimo, sinceramente. Cuando Jesús hace la comparación, hace la analogía de que, de que las relaciones son como yugos, es porque en aquel tiempo, cuando las personas que araban el campo y tenían yuntas de bueyes, buscaban que los bueyes fueran lo más parecido en tamaño, en contextura, hasta en su, ¿qué les puedo decir? En su personalidad. Porque si uno era más rápido que el otro, pues las líneas que araban iban a quedar torcidas, uno iba a ser más rebelde que el otro, entonces lo iban a disponer, que si uno era más alto que el otro, pues al final del día no se iba a alcanzar con lo que se requería, con lo que se quería del trabajo, eh, y además iba a causar un daño físico a ambos, porque al tener un yugo así disparejo, le iba a causar tanto problemas al buey más pequeño como al más grande. Se iba a ver afectado el trabajo, entonces no se iba a tener los resultados esperados o queridos. Entonces siempre buscaban tener una yunta, y por eso le llamaban yunta, porque llevaban el yugo, pero que fuera lo más parejo, para que caminaran al mismo paso, ni uno más rápido que el otro, ni el otro más lento que el otro, sino que hubiera una armonía. Y así nos pasa a nosotros, perdón, a los cristianos. Nosotros necesitamos, si es en la parte de corazón, en la parte emocional, necesitamos una persona que pueda ir a nuestro lado. Jesús dijo, o en la Biblia se dice, es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro lo calienta. Pero imaginémonos el caso de que nosotros estamos en yugo desigual. Yo como cristiano caigo, ¿cómo me va a ayudar el otro? Si no tiene conocimiento y no tiene temor de Dios, no tiene una relación con el Señor, no tiene la palabra en su corazón, no ora, no adora, pues hace que las cosas sean más complicadas. Eh, no quiere decir que esto no me haya pasado, que no lo haya vivido. Esto no quiere decir que si encuentras a alguien dentro de la iglesia va a ser perfecta esa persona, porque puede que no, puede que haya un yugo desigual aún dentro de la iglesia. Y esa es una parte importante. A veces dentro de la iglesia nosotros también nos equivocamos. Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese comprobéis es que nosotros, como tenemos la mente de Cristo, o por lo menos estamos siendo renovados a nivel espiritual, nosotros podemos comprobar a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra, si una persona me conviene o no me conviene, si un socio me conviene o no me conviene, si me conviene tener ciertas relaciones de amistad o no me conviene. Porque si yo estoy en un lugar y estas personas no conocen de Jesús y hablan feo, pues el Espíritu Santo no está ahí. Y nos pasa y me pasa muchas veces por continuar con amistades, se ve uno involucrado en conversaciones que no son las correctas, que no son agradables a Dios, y el Espíritu Santo se contricta y se aleja de nosotros, porque nosotros no estamos llamando
a la comunión con otros hermanos, sino que estamos haciendo comunión con tiniebla y esa tiniebla viene y nos entenebrece el entendimiento, nuestra visión. A Sansón le pasó el enamorarse de una persona que no era conforme al corazón de Dios, que no era del pueblo de Dios, pues sus creencias y toda su forma de vivir y actuar era totalmente contraria a la de Sansón y lo llevó a un declive terrible porque terminó vendiéndolo. Cuando alguien o hacemos negocios o estamos relacionados con alguien en yugo desigual, tarde o temprano terminará vendiéndonos, dándonos la espalda o dándonos la estocada final. Sansón perdió sus ojos, le hicieron arrancados los ojos y al final le tocó dar su vida para que el plan de Dios se llevara a cabo. Imaginen qué historia más triste por el hecho de haber desobedecido primeramente a Dios, segundo a su llamado y tercero a sí mismo, porque él mismo se falló. Le falló al llamado que Dios le había hecho, pero sobre todas las cosas dice que se enamoró. Entonces dejó entrar en su corazón el amor de otra persona que no era compatible con Dios, hasta que terminó sacando a Dios del primer lugar de su corazón y le entregó o se dejó entregar el don y el ministerio que Dios le había dado a él y le había puesto en sus manos. Hermanos, es una pequeña reflexión porque a veces el estar solos, eso duele, nos vemos tentados a buscar antiguas amistades, a, a buscar antiguos lugares que frecuentábamos y cosas de estas que al final de cuentas son peligrosas y van a terminar haciéndonos la zancadilla. Nos vamos a encontrar en situaciones donde decimos, qué torta, o sea, me equivoqué. Pero si en lugar de hacer reflexión y, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y no seguir en eso, y si no más bien seguimos y continuamos y lo hacemos como una regla, pues es peligroso porque al final de cuentas vamos a terminar ahí y muy posiblemente cayendo por esa trampa del enemigo y al final entregando las perlas preciosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Esta sería la pequeña reflexión, mis queridos amigos. Muchas gracias y muy buenas noches.